Muy buenas, gente, yo soy un tipo inquieto, vuestro camello favorito de inquietudes. Y sí, lo de camello es demasiado apropiado porque hoy voy a contar una historia muy turbia sobre drogas, dinero, muerte y corrupción. Y no es un especial sobre la Casa Borbón. De hecho, nos tenemos que ir a Estados Unidos, donde una familia de empresarios sin escrúpulos acabaría generando la mayor epidemia de drogadicción de la historia. Todos tenéis en mente esas calles tomadas por yonkis de Kensington, San Francisco, Chicago, Delaware, una auténtica epidemia de drogadictos que la crisis del COVID no ha hecho más que agravarla, y que no tiene freno y que necesitaría un auténtico plan de choque a nivel federal. Pero no vamos a hablar hoy de soluciones, sino del auténtico origen de dicha situación. Una historia de terror con zombies pero sin fantasmas, a plena luz del día, y lo más terrorífico es que su historia no ha acabado, su terrible legado sigue plenamente vigente a día de hoy. Te voy a contar la historia sin ahorrarme detalles escabrosos porque son necesarios para comprender el mal en toda su magnitud. Y es que esta cantidad de adictos, de muertos y de familias rotas tiene un nombre. Y su nombre es la familia Sackler. Los Sackler, de cara al público, se diría que son una saga familiar de empresarios muy importantes dedicados a la producción de fármacos. Pero la auténtica realidad es que han sido y son unos narcotraficantes legales, cuyo imperio se ha forjado vendiendo droga al personal cada vez más y más fuerte, bajo el amparo de la FDA y del gobierno de los Estados Unidos. En términos económicos, estamos hablando que los Sackler tienen una fortuna superior a la familia Rockefeller, calculada en 11.000 millones de dólares. Algunos incluso los nombran los Medici del siglo XX. Actualmente la saga está formada por una veintena de miembros, pero como todo relato biográfico, hay que empezarlo por el principio. El origen. El origen del clan se remonta a los tres hermanos Sackler primigenios, Arthur, Mortimer y Raymond Sackler. Su vida es la clásica historia del sueño americano, hijos de segunda generación de inmigrantes judíos con poco dinero y muchos sueños que llegan a Estados Unidos a buscarse la vida, y son sus hijos, nacidos ya en suelo americano y estadounidenses de pleno derecho, los que acaban pegando el pelotazo. Cada generación tiene un líder, y en esta generación nos fijaremos en Arthur Sackler, concretamente, que era, digamos, la cabeza pensante del trío de hermanos. Los tres hermanos, psiquiatras de carrera, trabajaban en Creedmoor, una institución psiquiátrica, y hacían experimentos con pacientes en busca de lo que llamarían la cura para la locura. Aquí podemos ver que esta gente eran extraordinariamente ambiciosos con lo suyo. Y cuando hablo de experimentar, sí, estoy hablando de lo que estamos pensando todos, como en las películas a electrochoques a lo bestia. Se dieron cuenta que tras someter a sesiones de electrochoques a un paciente, este provocaba la liberación de histamina en el torrente sanguíneo que causaba una dilatación vascular y un aumento de oxígeno en el cerebro, que le producía una paz mental temporal al paciente. Y pensaron entonces, ¿por qué no suministrar la histamina directamente y nos ahorramos el electrochoque? Ese es el germen de la obsesión de la familia Sackler, el proporcionar la paz física y mental por la vía de la farmacología. Entonces se dedicaron a inyectar histamina a pacientes diagnosticados con esquizofrenia y lograron que un tercio de ellos volvieran a sus casas supuestamente curados. Los tres hermanos ganaron mucha fama y dinero gracias a sus supuestos logros científicos en el campo de la psiquiatría. Arthur tenía cierta obsesión con la publicidad, obsesión que pasará a futuras generaciones, como veremos más adelante, y que tendrá una importancia capital en el desarrollo de los hechos. En 1942 trabajaría para McAdams, una agencia de publicidad que acabaría centrándose exclusivamente en publicitar medicamentos. Allí desarrollaron un sistema perverso que sería, en lugar de publicitar los productos en lugares corrientes, lo harían en revistas especializadas de medicina y de boca de los propios médicos, que se limitaban a reproducir un guión previamente redactado por el propio Arthur, mientras citaban estudios científicos, la mayoría pues untados en pasta por la propia empresa que les daba la razón. La cosa es que funcionó y vendieron a expuertas. Arthur no tenía ningún escrúpulo a la hora de vender. Incluso llegó a diseñar un anuncio para la sigmamicina con tarjetas de visita en apariencia auténticas de médicos que supuestamente avalaban el producto, pero la realidad es que esos doctores ni siquiera existían. El negocio, aún así, iba viento en popa.
Tiempo después, los tres hermanos compran la empresa Purdue Frederick en 1952, una empresa dedicada a la fabricación de medicamentos que más adelante cambiarían renombrando como Purdue Pharma. Todos llevaban la empresa, pero Arthur era el que manejaba las grandes inversiones, entre ellas la adquisición de Physicians Products, la empresa fabricante de Betadine, el famoso desinfectante que todos nos untamos en las rodillas de pequeños. Arthur, considerado el inventor de la rueda en esto de la publicidad farmacéutica, comienza a aplicar todo lo aprendido cuando trabajó en la publicidad para McAdams. Lo que no se esperaba es que de repente se le abriría un infinito campo para trabajar. Depresiones masivas. Según la historia oficial, la penicilina se descubrió en 1928, no hace todavía ni siquiera 100 años. Como sabréis, la penicilina fue la solución antibiótica para el tratamiento de infecciones, que hasta entonces mataba a una gran cantidad de población, sobre todo en operaciones quirúrgicas, debido a la poca importancia que se le daba a la higiene. Veamos la cronología. De 1914 a 1917 se produce la Primera Guerra Mundial, la guerra más destructiva y sangrienta jamás vista por la humanidad hasta entonces. En 1928 se descubre la penicilina y en 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial, que duraría hasta 1945 y dejaría en pañales a su antecesora, multiplicando por 5 la cantidad de muertos. Entenderemos entonces que los países acudieron como locos a por la penicilina para la guerra, a sabiendas de lo destructiva que iba a ser esa guerra. Y en efecto, la penicilina logró salvar muchas vidas. De hecho, lo que consiguió es que soldados que de haber sido mutilados con heridas similares en la Primera Guerra Mundial habrían muerto segurísimo, ahora tras recibir antibióticos y a pesar de sus cuerpos mutilados, podían tener una segunda vida tras la guerra. El problema no sería ya la propia supervivencia, el problema iba a ser ahora la propia vida, la vida después del horror. Una nueva vida, ahora con un cuerpo tullido. La cantidad de supervivientes con depresiones, lo que ahora se le llama el estrés postraumático, aumentó como nunca antes había sucedido. Esto sería un campo abonado para futuros yonkis para Arthur Sackler y sus hermanos. Su objetivo sería ofrecer una pastilla para curar esa dolencia física y mental. La pastilla de la felicidad. Tras la Segunda Guerra Mundial, se crea en 1957 el primer tranquilizante menor llamado Miltown, meprobomato. Existían ya tranquilizantes llamados mayores porque eran suficientemente fuertes como para tratar con personas psicóticas, pero ahora el mercado se abría a la gente común. Este tranquilizante menor estaba ideado para tratar pequeñas crisis nerviosas cotidianas como la ansiedad. Además, se decía que no tenía efectos secundarios, ni daba sueño ni provocaba adicción. Se decía. Así que se puso de moda tomar tranquilizantes. Incluso en las fiestas y en los trabajos la gente los tomaba sin ningún pudor. Esto lo que generó es un bombazo comercial y todas las farmacéuticas del mundo pusieron su ojo sobre esta moda y se liaron a desarrollar sus propios tranquilizantes. Incluso se dio una circunstancia que ayudó y que no tenemos en cuenta, y es que tras la Segunda Guerra Mundial, la situación mundial, lejos de estabilizarse, se mantuvo en una tensa calma. Automáticamente se abrieron dos frentes, Occidente contra Oriente, las potencias capitalistas encabezadas por Estados Unidos contra las potencias comunistas encabezadas por Rusia. En 1950, 5 años exactos después de que Estados Unidos lanzara su ataque nuclear contra Japón, se publicaba un artículo de cómo podría ser un ataque nuclear soviético contra Estados Unidos, con imágenes muy chungas de Nueva York en llamas y todo destruido, cosas así muy gráficas. Se llegó al máximo apogeo de tensión y terror en 1962, con la crisis de los misiles de Cuba, donde realmente el mundo estuvo a punto de ver una tercera guerra mundial. Esa situación de pánico nuclear con constantes noticias sobre el posible desencadenamiento de una guerra nuclear, posiblemente la última, puesto que destruiría el planeta, provocó ansiedad generalizada en la población, cosa que no hizo sino aumentar todavía más la demanda de tranquilizantes. Fue una locura, había tranquilizantes de todo tipo. Roche fabricó el famoso Valium, el diazepam, y contrataron a Arthur Sackler para su promoción. Su estrategia fue publicitarlo agresivamente para el público femenino. Lo proponían, por ejemplo, para solteronas neuróticas, para amas de casa agotadas o para arpías menopáusicas. Básicamente lo ofrecían como una solución al problema de ser mujer. Madre mía, Irene Montero, de haber nacido 70 años antes, sabrías lo que es currar de verdad. Incluso Pfizer, la que ahora todos conocemos,
Tenía un tranquilizante para uso recomendado en niños, para mitigar el miedo al dentista, al colegio o a la oscuridad. Gracias a las campañas publicitarias de Arthur Sackler, en 1975 llegaron a extenderse 60 millones de recetas de Valium y fue el primer fármaco en la historia en alcanzar los 100 millones de dólares de recaudación. Incluso los Rolling Stones le dedicaron una canción al Valium llamada Mother's Little Helper, la ayudita de mamá. Pero había un pequeño problema en todo esto y es que se saltaron un paso en este proceso. No hicieron ni un solo control de adicción. Básicamente, en aquel entonces no había tanto control y jamás se llevó a cabo ningún estudio sobre su potencial consumo abusivo. ¿Qué podría salir mal? Adicción. Tras mucha presión de la FDA, en 1973, justo cuando la patente de Valium iba a expirar, accedieron a someterse voluntariamente a un mayor control, justo cuando ya formaba parte de la vida cotidiana de 20 millones de estadounidenses. Esto suena raro hoy en día, pero la idea de que pudieras engancharte a una pastilla que te había prescrito un médico, con su bata blanca y su porte respetable, era novedosa entonces. Curiosamente, en aquellos años hubo grandes campañas contra los peligros del tabaco, el riesgo para la salud y la adicción a la nicotina, pero nunca se pensó en aplicar los mismos criterios a los fármacos que te recetaba un médico. Pero poco a poco empezó a salir gente famosa en medios a declarar su adicción, como la ex primera dama Betty Ford. En 1980, Purdue Pharma, con Arthur Sackler a la cabeza, se deciden a sacar su propio fármaco revolucionario, la pastilla de morfina, el MS-Contin. Todos tenemos en mente las imágenes de las películas de guerra donde los heridos piden médicos y se les inyecta morfina para el dolor. Pues la gran innovación era que ya no tendría que ser inyectada por vía intravenosa. Esto fue una revolución, pues permitió, por ejemplo, que pacientes con cáncer ya no tuvieran que ser hospitalizados por el dolor. Aunque, por otro lado, también permitiría un rápido y limpio colocón sin necesidad de destrozarse las venas del cuerpo ni tener que estar esterilizando agujas hipodérmicas para no pillar enfermedades. Y por cierto, sería un factor importante porque en breve empezaría la terrible epidemia de contagios del SIDA. Bien, pues el bueno de Arthur lanzó el MS-Contin al mercado y lo estuvo vendiendo durante 3 meses, hasta que la FDA le paró los pies y le dijo: ¡Hey! ¿Dónde va, flipao? No estáis autorizados a comercializar un fármaco sin haber presentado una solicitud de fármaco nuevo. A esas alturas, Arthur ya hacía lo que le salía de las pelotas. En estos momentos, y con un huevo de personas supuestamente dependientes por sus dolencias del fármaco, en realidad adictas, Howard Udell, que era el abogado de la familia, algo así como un Tom Hagen, el abogado de la familia Corleone en El Padrino. Bueno, pues este abogado se lanzó como un tigre encima del responsable de la FDA, pasando por encima de él y apeló a los líderes políticos de la administración de Reagan. Básicamente se lanzaron a hacer un pulso contra la FDA y contra la Casa Blanca. Y como os he anunciado al inicio del vídeo, en efecto, el gobierno se puso de parte de los empresarios y les dejaron seguir comercializando el fármaco. El mayor éxito de su vida, 170 millones de dólares al año. Arthur Sackler dejaba así un legado de cara a sus futuros sucesores, miles de billetes en el banco y miles de adictos en las calles. El legado. En 1987 muere Arthur Sackler, apenas 7 años después del lanzamiento del MS-Contin. Quien va a coger el relevo será Richard Sackler. ¿Recordáis a los 3 hermanos, Arthur, Raymond y Mortimer? Pues fue el hijo de Raymond Sackler el que parece que heredó la ambiciosidad que su padre nunca tuvo. En 1990 se incorpora de forma oficial al consejo, junto con su hermano Jonathan y las hijas de Mortimer, Kathy y Elaine Sackler. Ya de joven Richard apuntaba maneras, era un chaval que desde el principio entendió que su responsabilidad iba a ser heredar la empresa. Era déspota y obsesivo, y le gustaba mandar a los empleados de su padre. Cuentan que una vez que su padre Raymond se fue de vacaciones y lo dejó solo en la empresa, este se obsesionó con rebajar los costes de producción del betadine y encargó una nueva fórmula a un laboratorio sin consultar con su padre. Se empezó a comercializar aquella nueva fórmula y resultó que causaba quemaduras sobre la piel humana, así que cuando se enteró su padre ordenó la retirada inmediata y os podéis imaginar la bronca que le cayó. Pero era inevitable. Richard Sackler veía como ejemplo a su tío Arthur, el que había sido el gran publicista de los medicamentos y en últimas el creador del narcótico que les hizo pasar de millonarios a billonarios.
no se conformaba con seguir gestionando las ventas del MS Contin. Richard Sackler quería diseñar su propio narcótico, y este sería más potente que el de su tío. Oxycontin. En 1993, Richard Sackler asciende a vicepresidente senior. Ya por entonces llevaba unos años trabajando en su proyecto personal, el narcótico que sustituiría al MS Contin. Sabían que la FDA torpedearía su lanzamiento. Su idea era, si el MS Contin se usaba como medicamento de gran intensidad para pacientes de cáncer, su nuevo proyecto, el Oxycontin, no solo tenía que usarse para dolores agudos derivados del cáncer, sino que también para dolores moderados y leves. Quería volver a los tiempos donde su tío vendía pastillas para curar el mal de ser mujer. De esa manera, sus beneficios serían astronómicos y dejaría una huella superior a la de su tío. Con el medicamento ya listo para su venta, solo quedaba la batalla con la FDA por su aprobación. Las condiciones de seguridad habían cambiado mucho desde los tiempos de su tío Arthur Sackler, y ahora todo se miraba bajo lupa. El principal problema era su principio activo, la oxicodona, puesto que tiene el doble de potencia que la morfina, por lo que era más fuerte que el MS Contin y su capacidad de generar adicción por consumo abusivo muy superior, cosa que por entonces ya tenían estudiado debido a la generación de supervivientes de la Segunda Guerra Mundial que habían dejado completamente yonquizados la generación de Arthur y el resto de empresas del sector. Fue casi un año de peleas burocráticas hasta que consiguieron la aprobación de la FDA. Uno de los funcionarios de la FDA que, curiosamente, estuvo trabajando en la aprobación del Oxycontin, justo tras su aprobación renunciaría al cargo y se iría a trabajar a Purdue Pharma con una retribución de $400.000 el primer año. Raro. En fin, en 1996 se lanza oficialmente el Oxycontin al mercado estadounidense. Comienza entonces una ola de adictos que dejará en pañales a la de su tío, la mayor epidemia de adictos a los opiáceos jamás vista en la historia. Drogas para todos. Richard aprendió de las técnicas publicitarias de su tío y las aplicó al Oxycontin, pero su estrategia iba a ser mucho más agresiva y menos ortodoxa. Reclutó a un ejército de comerciales, todos jóvenes recién salidos de la universidad y guapos, a los cuales les daría jugosísimas primas por ventas y les escribió el guión. Vais a revolucionar el tratamiento del dolor, vais a hacer historia. No hay absolutamente nada que sea ético o legal que no estemos dispuestos a llevar a cabo para hacer aún más eficaz al mejor equipo de ventas de todo el planeta. Les explicarían a los médicos que su uso era tanto para dolor a corto plazo como para dolor crónico y que podía usarse durante meses, años o durante toda una vida sin problema. Acompañaban toda esa literatura con un supuesto estudio de 11.000 pacientes de los que solo 4 contrajeron adicción, y que lejos de ser un estudio revisado por pares, no era más que una carta de 5 frases que habían enviado 2 doctores de la Universidad de Boston. De hecho, destinaron $9 millones simplemente a invitar a comer a médicos a un restaurante, pues resultó que una simple comida pagada bastaba para convencer a un médico de que empezara a recetar Oxycontin, y las consecuencias no tardaron en llegar. En algunas zonas de los Apalaches, la gente se dedicaba a mezclar el Oxycontin con el Valium, una de las pastillas de Richard Sackler, con una de las de su tío Arthur. Curioso cruce de generaciones. Lo llamaban el colocón Cadillac. Muchos otros acudían a lo que llamaban el Doctor Shopping, que era, en lugar de meterse en oscuros y peligrosos callejones a comprar droga, acudían al médico con dolencias de golpes, en ocasiones provocados, para que les recetaran el Oxy. El Oxycontin se vendía en diferentes tamaños: 10 miligramos, 20 miligramos, 40 miligramos y 80 miligramos. En función de la dolencia se prescribía de mayor o menor gramaje. El problema con los tranquilizantes son 2. Por un lado, debes adaptar la potencia de la dosis a la adaptación de cada cuerpo, y por el otro, prescribir una pastilla cada 12 horas, cuando en el caso de muchos pacientes solo funciona durante 8. Esta es una forma de asegurarse el síndrome de abstinencia, por lo que los médicos tenderán a doblar la dosis o a recetar una dosis más potente. Y eso implica generar una mayor tolerancia a las dosis más altas. Y eso significa más yonkis. Más yonkis. Para Purdue Pharma el negocio iba viento en popa. Para la sociedad americana la catástrofe no paraba de aumentar.
Purdue patentó el sistema de retardado para las pastillas, que consistía en recubrir el contenido de la oxicodona con una capa que permitiera una liberación lenta del medicamento. Esa era la teoría. Bien, pues se las empezó a conocer como las peladas, porque los adictos pelaban el recubrimiento exterior para llegar al contenido, y tras machacarlo disolvían el polvo en agua, calentaban la mezcla en una cuchara y se lo inyectaban. En Purdue Pharma eso se sabía perfectamente. La empresa había estudiado justo eso y había llevado a cabo estudios que se llamaban de cuchara y chute, para determinar cuánta oxicodona podía obtenerse disolviendo una de aquellas pastillas en líquido. También se hablaba entre los empleados. Prueba de ello son los emails que se confiscaron y que demostraban cómo los propios empleados eran conscientes de ello y lo comentaban. Uno de ellos le comentaba a su compañero: a ver, ahí hay tanta oxicodona como en 16 comprimidos de Percocet, por eso los adictos van detrás de nuestras pastillas. ¿Y cuál creéis que fue la reacción de Richard Sackler ante todo eso? Pues en contra de todo criterio sanitario y racional, sacar una pastilla con la dosis súper aumentada de 160 miligramos. De hecho, parte de los empleados de Purdue no entendían la ambición de Richard. En una carta interceptada que iba dirigida a Udell, el abogado y representante de la familia, un empleado les petaba: a ver, la gente se está quitando la vida con las de 80 miligramos. ¿Cómo vamos si lanzamos una de 160? Por suerte y por buen criterio, Purdue acabaría retirando las pastillas de 160 miligramos del mercado en 2001. Durante la primera década del 2000, Richard se dedicó a lo que ahora llamaríamos fidelizar el cliente. Es decir, buscaba estadísticas de pueblos remotos de Estados Unidos donde hubiera un bajo nivel de renta, donde la gente fuera obrera y realizara trabajos duros como minería o la obra, donde fuera fácil lesionarse. Allí enviaba a sus ejércitos de comerciales para que los médicos empezaran a trabajar con esas bajas laborales con Oxycontin. El negocio fue aumentando, pero a medida que aumentaban las cifras de ventas, las cifras de muertos por sobredosis aumentaban igual y empezaron a destacar entre las estadísticas. La prensa les pone el ojo encima. Le ponen un nombre: la crisis de los opioides. Todo se empieza a complicar. Pandemia de adictos. En 2008 la crisis financiera hace estragos. La crisis de los opioides no va mucho mejor. En Estados Unidos empieza ya a hablarse de ella como de una crisis de salud pública. La plaga de las adicciones ya no se limitaba a las áreas rurales y empieza a alcanzar a personajes mediáticos. Heath Ledger, el conocido actor que interpretaba al Joker en El Caballero Oscuro, la trilogía de Batman de Christopher Nolan, muere repentinamente en enero por una sobredosis causada por una larga lista de calmantes, incluidos la oxicodona. Y eso provoca que la atención nacional se vuelque en este problema. Los opioides se vuelven un tema de moda. Recordamos también de aquella época la serie de House, donde el Dr. House era adicto al Vicodin, en ese caso un opioide derivado de la codeína. Con todo y ser el centro de la diana, Purdue Pharma tenía una ventaja, y es que, al igual que nuestro Mercadona, no es una sociedad anónima de capital abierto, era propiedad de los Sackler, por lo que no dependían de inversores externos y no sufrían las fluctuaciones en bolsa que de otra manera se habrían producido con este tipo de noticias. De hecho, a partir de entonces empezarían a recibir demandas constantes por parte de familias que les acusaban de haber perdido familiares por culpa del medicamento. Pero los abogados de la corporación lograban zafarse de estos alegando que en ningún caso el consumo abusivo e irresponsable era culpa de la empresa, sino de los propios individuos. Por si no lo sabéis, las patentes de los medicamentos duran 20 años. Durante esos 20 años, la fórmula se blinda para que pueda ser explotada económicamente por la empresa y una vez pasados esos 20 años, la fórmula puede ser usada y se abre el comercio de genéricos. Bueno, pues en 2010, cuando llevaban cerca de 15 años produciendo y distribuyendo los comprimidos del Oxycontin por todo Estados Unidos, de repente, y sin previo aviso, dejaron de servirlas. En su lugar lo sustituyeron por una nueva reformulación del fármaco. En esta nueva versión, si intentabas aplastar la pastilla, esta se convertía en una especie de gominola, con lo que hacía imposible el poder esnifarla o disolverla en líquido para inyectarlo en jeringuilla. Menudos genios, ¿eh? Venga, va, os doy 5 segundos a ver si caéis en el error. Vale, la respuesta es simple. Estos gilipollas no cayeron en la cuenta de que la gente se toma las pastillas como se han tomado toda la vida. Por la boca, tragándoselas. Por lo que las sobredosis se siguieron sucediendo y no solo eso,
sino que empeoraba la cosa, puesto que por vía nasal o por vía intravenosa el colocón es inmediato, mientras que por la vía oral primero tiene que digerirse y descomponerse en el estómago, retardando el colocón y provocando que los más impacientes se tomaran doble o triple dosis pensando que no les hacía ningún efecto. Supuestamente fue por presiones de la FDA para que retiraran las tabletas de liberación prolongada por motivos de seguridad pública. Ni caso. La realidad es que esta maniobra de reformulación era una táctica de lo que se llamaba reverdecimiento, que es cuando la patente original está a punto de agotar su vigencia, la empresa introduce un retoque menor para poder obtener una nueva patente de otros 20 años. Se las sabía todas el cabrón este de Richard. Según las estadísticas, el 83% de los pacientes que ahora ingresaban en centros de rehabilitación habían comenzado a consumir opioides por vía oral. Si el Oxycontin de antes se lo conocía como las peladas, al de ahora lo iban a conocer como la heroína en pastilla. Pandemia de muertes. A estas alturas, millones de estadounidenses se habían vuelto adictos al Oxycontin y a otros fármacos análogos, ya fuera por uso recreativo o tomándoselas bajo supervisión médica. Aquí tenemos un gráfico de The Lancet en el que se puede apreciar un salto cuantitativo en muertes por sobredosis a partir del periodo de 1995 a 1999, que es cuando salió a la venta el Oxycontin, en 1996. En este otro gráfico podemos ver cómo las muertes por sobredosis provocadas por opioides no paraban de aumentar año tras año. Cuando una persona se vuelve adicta a una sustancia, es fácil que si en algún momento no puede disponer de esa sustancia para colocarse, pruebe con otra en su lugar. Eso sucedió con la heroína. Según la Sociedad Estadounidense de Medicina de la Adicción, 4 de cada 5 personas que comenzaron a consumir heroína en ese periodo lo hicieron tras haber abusado inicialmente de calmantes con receta. Lo que había sido hasta entonces una epidemia de opioides se convirtió en una epidemia de heroína. Cada vez estaba más claro que la FDA había trabajado en connivencia con Purdue Pharma. De hecho, cuando un organismo federal se decidió por fin a enfrentarse a la industria de los opioides, no fue en absoluto la FDA, sino el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Atlanta. El estado de Kentucky, por su parte, demandó a Purdue acusándola de publicidad engañosa. Hacía referencia a un estudio avalado por la FDA que los comerciales de Purdue vendían a los médicos que decía que menos de un 1% de las personas desarrollaban dependencia. Ese estudio se demostró falso. El fiscal general del estado que inició la demanda había perdido a un familiar por una sobredosis fatal de Oxycontin. Investigaciones revelaron que Craig Landau, un ejecutivo protegido de la familia Sackler que ejercía de director médico, se telefoneaba a menudo con el funcionario encargado de los analgésicos de la FDA, manteniendo una relación bastante sospechosa. En realidad, lo que Craig Landau pretendía era obtener la aprobación de la FDA para vender Oxycontin a niños. Fijaos hasta qué punto estaba esta gente desconectada de la realidad y había perdido todo rastro de humanidad con tal de hacer dinero. Básicamente, el hecho de garantizar la prescripción pediátrica por parte de la FDA era otra ingeniosa manera de ampliar la patente del fármaco. Aprovecharon que el Congreso había autorizado a la FDA a ofrecer ciertos incentivos a las farmacéuticas si realizaban ensayos clínicos para ver cómo actuaban sus fármacos en los niños. Y si ahora conseguían garantizar la indicación pediátrica, eso les daría de modo potencial el derecho a 6 meses más de exclusividad de la patente. Finalmente, en agosto de 2015, y a pesar de las críticas, la empresa recibió la aprobación de la FDA para comercializar el Oxycontin entre niños a partir de los 11 años. A estas alturas, las sobredosis habían superado ya los accidentes de tráfico como primera causa de muerte evitable en Estados Unidos. El número de muertes por sobredosis relacionadas con opioides con receta había superado las 200.000. Según el CDC, morían al día 115 estadounidenses. Las personas morían de sobredosis a un ritmo tal que los forenses locales ya no tenían sitio para almacenar más cuerpos y se veían obligados a buscar alternativas provisionales. Las demandas entonces empezaron a acumularse. Juicio a la maldad. Hasta 100.000 individuos llegaron a presentar demandas particulares, en las que se mantenía que los opioides de Purdue habían dado al traste con sus vidas y que, por lo tanto, merecían algún tipo de compensación. Asimismo, las compañías de seguros presentaron a trámite sus propias reclamaciones.
Maura Healey, fiscal general de Massachusetts, había empezado a investigar a Purdue Pharma en 2015. Una ayudante de campaña perdió a un hijo por sobredosis y le instó a investigarlo. En 2008, Healey convocó una rueda de prensa en Boston donde invitó a multitud de familias que habían perdido a seres queridos por sobredosis de opioides. Allí anunció que denunciaría no solo a Purdue Pharma, sino a los 8 miembros de la familia Sackler que habían ocupado un puesto en la administración de la empresa. Healey utilizó los correos electrónicos para demostrar la correlación de pruebas entre el Oxycontin y las muertes por sobredosis. En ellos se podía leer que Richard había pretendido introducir el Oxycontin en Alemania y una vez ahí pasar a comercializarlo a toda Europa. También quedaba claro que los Sackler habían buscado grupos diana de población que pareciera especialmente susceptible de usar su fármaco, y centrándose en comunidades donde había más personas afectadas por lesiones o incapacidades laborales y dolor crónico. Los comerciales solían rondar las clínicas de metadona para buscar posibles usuarios. También calcularon al médico que más recetas de Oxycontin había extendido y le ofrecieron un contrato de $50.000 para dar conferencias. En el informe de Healey dejaba claro que Purdue Pharma había enseñado a los médicos a hacer a las personas adictas a esos medicamentos, pero no a que dejasen de serlo. Y sentenciaba: Purdue sacó partido de la adicción para lucrarse, pero para los pacientes fue una masacre. También declaró Jeff, un adicto que dio un testimonio terrorífico. Él y su novia se volvieron adictos durante la adolescencia a los opioides. Ambos tomaban Oxycontin para colocarse, pues ella se quedó embarazada y dio a luz a un bebé que nació con un síndrome de dependencia a los opioides, y detallaba cómo los médicos lo destetaron con gotitas de morfina. ¡Horrible! Donald Trump se vio en la obligación de declarar una emergencia de salud pública en octubre de 2017. Varias investigaciones civiles y criminales llevadas a cabo entre 2010 y 2018 revelaron que Purdue enviaba a los comerciales a hablar con médicos que la empresa sabía que se dedicaban a facilitar recetas médicas innecesarias a adictos. También había pagado comisiones presuntamente a médicos con el fin de estimularlos para que expediesen más recetas. De hecho, uno de los efectos secundarios era el estreñimiento, y adjuntaban Senocot, medicamento para el estreñimiento de la misma empresa, como acompañante perfecto para el Oxycontin. Purdue Pharma se declaró culpable de engañar al público sobre el riesgo de adicción del Oxycontin y fue obligada a pagar una multa de más de $600 millones, uno de los acuerdos farmacéuticos más grandes en la historia de Estados Unidos. También alcanzó un acuerdo para pagar $270 millones por una querella en Oklahoma, el primero que alcanzó la farmacéutica en una serie de 2.000 demandas que todavía enfrenta por el Oxycontin. Se sabe que miembros de la familia Sackler solicitaron reunirse con el propio Soros para intentar que interviniera de alguna manera para salvarles el culo, pero este pasó de su cara. Purdue se acabaría declarando en quiebra. No fue el fin, ni mucho menos, fue otra estratagema. En el momento en que una empresa entra de forma oficial en bancarrota, generalmente el juez que esté llevando el proceso deja congelado cualquier litigio en su contra hasta que se haya llevado a cabo la reestructuración. Esto dejó a cada uno de los estados, así como a cualquier otra entidad que hubiese iniciado un proceso contra Purdue Pharma, literalmente sin otra opción que disputarse los activos que pudiesen quedar en el tribunal de quiebras. La fortuna estaba dispersa en una amplia red global de empresas, fideicomisos y sociedades pantalla, muchas de las cuales se encontraban en paraísos fiscales. Los abogados que representaban a los Sackler y a Purdue habían estado negociando de manera discreta con la administración Trump durante meses. En el Departamento de Justicia, los letrados comenzaron a sufrir unas presiones tremendas desde las altas instancias políticas para que cerrasen las investigaciones sobre Purdue y los Sackler antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. Nada pudieron hacer para salvaguardarse de la tormenta. Desenlace y legado. Las cifras son abrumadoras. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el cuarto de siglo posterior al lanzamiento de la oxicodona, unos 450.000 estadounidenses murieron de sobredosis relacionadas con opioides. En realidad, eran más los estadounidenses que habían muerto por sobredosis de opioides que los fallecidos en todas las guerras que había intervenido en el país desde la Segunda Guerra Mundial. La FDA en 2020
acabó reconociendo que la reformulación de la pastilla gominola no causó ninguna disminución significativa del abuso del Oxycontin en general. Ya en plena pandemia de COVID-19, mientras Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y demás entraron en la carrera por buscar una cura, Purdue no se pudo permitir ni siquiera intentarlo. Ni siquiera hacer donaciones para apoyar las investigaciones, porque llegados a ese punto, nadie quería su dinero. Pasó lo mismo con un montón de fundaciones y museos que llevaban su nombre, por donaciones y movidas de estas que hacen los millonarios para desgravar y tal. Muchos retiraron su nombre y se negaron a aceptar más donaciones a su nombre. Purdue Pharma y el nombre de la familia Sackler se habían convertido en unos apestados. Actualmente la familia está formada por unos 20 miembros, que son descendientes de los 3 hermanos que murieron. Arthur, el principal fundador del imperio, falleció en 1987, Mortimer en 2010 y Raymond a principios de 2017. Richard Sackler se retiró de la dirección de la empresa y dirige un profesorado junto con su hermano Jonathan en el Centro de Investigaciones de Cáncer de la Universidad de Yale, además de dedicarse a supuestas labores filantrópicas. Llamarle filantrópicas o lavado de conciencia. El director de la empresa actualmente es Craig Landau, el que quiso venderle tranquilizantes a los niños. El mismo. ¿Y qué hay del Oxycontin? Pues bueno, el Oxycontin se sigue vendiendo. Increíble, pero es así. Y no solo eso, sino que Purdue Pharma, además del Oxycontin, se dedica a vender otros productos entre los que, irónicamente, se incluyen remedios para la sobredosis o la dependencia de opioides. Alucinante. En cierto modo, se podría decir que esto es una gran derrota del capitalismo. Y es que por eso hay que dejar actuar al libre mercado sin interferencias estatales, porque en cuanto un gobierno se pone al servicio de una megacorporación, ocurren cosas como esta. La FDA y por extensión el gobierno de los Estados Unidos tiene una gran parte de culpa de lo sucedido y así siguen pagando por ello. Como os dije al principio, este problema, lejos de pasar, no ha sido más que una semilla que se ha plantado y cuyo brutal resultado, como indican las estadísticas, todavía está por ver. Queda mucho por hacer en Estados Unidos para atajar este problema y la crisis del COVID no ha hecho más que agravarla. Para finalizar este vídeo, si os ha molado esta historia, me gustaría recomendaros encarecidamente la serie de Dopesick, que la tenéis en Disney+, no os la perdáis. Cuenta la historia de los Sackler, pero a partir del sucesor de Arthur, su sobrino Richard Sackler, y el lanzamiento de Oxycontin y su posterior juicio. Tremenda. Y por supuesto, y a los más cafeteros que os interese profundizar en toda la historia al completo desde los inicios de Arthur hasta 2021, tenéis el maravilloso libro en el que me he basado para este vídeo, El Imperio del Dolor, la historia secreta de la dinastía que reinó en la industria farmacéutica, escrito por Patrick Radden Keefe y editado por Reservoir Books. Un librazo tanto en el sentido metafórico de calidad como literal, porque es bastante tocho, unas casi 700 páginas, pero que se lee como un relato periodístico novelado con un ritmo brutal. Así que sin más, si has llegado hasta aquí, darte las gracias por ver este vídeo, y si quieres más, ya sabes, al canal, que me llamo como tú, un tipo inquieto. ¡Chao!